Buenas tardes, estamos aquí con Pedro Doctor, que hemos venido a grabar a Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué hemos venido a grabar aquí? Porque vamos a hablar con Pedro Doctor sobre su labor como perito de obras y reformas. Eso es. Vale, y nos va a contar un poco pues cuál es su labor, qué hace, a qué se dedica exactamente y que nos cuente él. Cuéntanos. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos como peritos? Al final, dentro de lo que es el proceso legal, el perito, tanto de obras y reformas como de otro tipo de sectores, somos los que abrimos y valoramos los defectos que haya en una situación concreta. Vale. A nivel particular de lo que son obras y reformas, ¿cuándo empezamos a actuar? Pues imaginemos, compras una vivienda y esa vivienda te encuentras que a los 15-20 días tiene un problema en la fontanería. Vale. Nadie te ha informado de eso y tú lo que estás teniendo ahí es un vicio oculto. ¿Quién acredita ese vicio oculto? Un perito de la rama de obras y reformas. Vale. Cuéntanos cómo exactamente la gente puede contactar con un perito de obras y reformas para saber. Bien, lo primero es la sensación que uno tiene cuando algo no le empieza a resultar normal, ¿no? Hemos hablado del caso de que compres una vivienda y que te empiezas a encontrar vicios ocultos. Vale. Otro ejemplo sería que tengas una reforma y que ves que la reforma va muy lenta, que el reformista deja de venir, que hay acabados que no están de forma correcta. En el momento que uno tiene esa sensación de inseguridad de que algo no es normal, debes asesorarte, ¿no? En Google hay muchas alternativas. Vale. Nosotros directamente desde la Escuela Nacional de Peritos puedes contactar con nosotros para que te asesoremos y lo que vamos a hacer primero es hacerte un diagnóstico previo. En ese diagnóstico previo te vamos a indicar la responsabilidad real que va a tener tu caso antes de realizar ese informe. Vale. Me parece también importante puntualizar, Pedro, lo de la Escuela Nacional de Peritos. Es decir, existe una Escuela Nacional de Peritos donde se puede recurrir para pedir X profesional, ¿no? Eso es. Vale. Nosotros recibimos varias consultas todos los días de casos como los que estamos comentando, ¿no? De esa reforma que no termina, incluso que abandonan la obra. Ejemplos cotidianos. Oye, mira, es que me han dejado los restos de la obra por la casa, no me cogen el teléfono y no sé qué hacer. Vale. ¿Cuál es el paso siguiente y qué es lo que debo realizar? Ese tipo de consultas las resolvemos desde Escuela Nacional de Peritos y planteamos opciones dependiendo del caso. Esto, decirlo, Violeta, lo hacemos a nivel nacional. Vale. O sea que independientemente del municipio, de la provincia en la que se encuentre, puede contactar con nosotros. Importante. Vale, cuéntame un poco, o cuéntanos, en qué tipo de casos, aparte de los que has nombrado ahora mismo, suele intervenir un perito de obras y reformas. Es decir, solamente cuando ya está la casa adquirida, o sea, he comprado mi casa y veo esto, o estoy construyéndome una casa y noto que algo no va bien, o hay algo más que quieras añadir. Sí, hay un caso a nivel de inversor, como el mercado inmobiliario es tan dinámico, sobre todo en estos años, tenemos ese tipo de consultas de personas que antes de comprar un inmueble, que puede ser una excelente inversión, pero está en un estado regular, por no decir fatal, o sea, prácticamente hay que hacer una reforma en profundidad, pero es rentable. Entonces Vale. se plantean la duda de, oye, ¿qué me va a costar realizar este trabajo y si le voy a poder rentabilizar a mi inversión de cara al corto o medio plazo? Ese tipo de consultas previas a inversores, esa inspección previa a la compraventa, es otra de las cosas que realizamos directamente. Vale, vale, muy bien. ¿Cómo exactamente empiezas tú tu trabajo? Desde que te llaman hasta que entregas un informe. Bien, hay dos ramas, vamos a separarlas, que es interesante para los que nos escuchan, que es por un lado la rama legal o judicial directamente y la rama de particular, Vale. aunque en la particular, si no se resuelven las cosas, terminan en la rama judicial. Vamos a centrarnos primero en lo que es el aspecto judicial, que es que un juzgado reciba una demanda a un reformista porque no ha terminado un trabajo y solicita un perito. Vale. Entonces los distintos juzgados a nivel nacional contactan con los técnicos que estamos inscritos y nos hacen la solicitud. Una vez que recibimos el encargo, hacemos esa inspección a esa vivienda, a ese local, a esa nave industrial, lo que corresponda, ¿no? A ese inmueble. A partir de ahí hacemos una prueba, usamos herramientas
pues desde medidores de temperatura, humedad, aire, incluso presiones, en los que se ve realmente el estado que tiene los defectos de las patologías del inmueble. A partir de ahí le damos una valoración económica y se expide ese informe. Lo normal es que no pasen más de 15 días, lo que serían 2 semanas, desde el trabajo inicial hasta la consecución del borrador o del primer informe. 15 días, qué poquito tiempo. Sí, al final los plazos legales tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser responsables y conscientes, igual que los abogados conocen los plazos para reclamar. Sí, claro. Hay un dato de los vicios ocultos, que es importante que lo sepa quien se encuentre en casos de este tipo, que es que desde que recibes un inmueble, desde que haces la compra, la posesión, tienes 6 meses legalmente para poder reclamar esos vicios ocultos. Importante, 6 meses. Vale. Pasados esos 6 meses entran otro tipo de factores que ya condicionan o complican mucho el trabajo, ¿no? Que es que afectase a la habitabilidad, que es como un además dentro de lo que es una inspección o que esté una vivienda en mal estado, que es que no sea habitable. Pero para evitar problemas de plazos, lo mejor es siempre tener en cuenta esos 6 meses, que si lo pensamos es poquito tiempo, pero es mucho desde que entras a vivir, ¿no? Claro, claro, es poquito tiempo, pero en teoría, ¿no? Supuestamente cuando yo pues eso, compro un inmueble, tengo que fijarme en esos pequeños detallitos, ¿no? E ir analizando un poco la vivienda o cómo. Eso es. Sobre todo pensando en que hay pequeños detallitos o pequeños defectos que quizás no sean relevantes económicamente. Podemos hablar de cientos o 1.000, pocos, 2.000, 3.000 euros, pero puede haber costes de reparación importantes. Cuento un caso real de hace 15 días, una compra de un inmueble de una entidad bancaria de un particular. Una vez que toma posesión de ese inmueble en la zona de Castellón, no en la zona de playa, pero sí el centro de la provincia, ¿qué se encuentra? Que una vivienda que tenía 50 años aproximadamente no es que tuviera que realizar una reforma, sino que es que estaba para tirar entera. Vale, vaya. Ese producto, llamando producto a ese inmueble, por mucho que tú lo compres como particular, entran muchos factores, que es tu desconocimiento técnico y que realmente te vale más la reparación de los daños que tiene que lo que sería devolver o no haber comprado ese inmueble. En ese tipo de casos, los peritos especializados en obras y de reforma, ¿qué es lo que vamos a resolver o qué vamos a indicar en nuestro dictamen? Incluso la restitución del bien. Vale. ¿Qué es la restitución del bien? Que tú devuelvas a su comprador inicial la propiedad y que a ti te devuelvan los costes que te ha generado esa compra del inmueble. Esos son ejemplos quizá más extremos o menos habituales, pero que pueden llegar a ocurrir. Otro ejemplo que nos ha pasado de restitución del bien ha sido los trasteros. Un trastero que compras y que te lo dan muy bonito, se ha reformado, está tal, y cuando empiezas a poner cosas, empiezas a salir humedades increíbles. Sí. ¿Por qué? Porque tienes la capa freática muy bajita, te está mojando todo lo que son las paredes, los paramentos, y realmente no puedes poner nada. La solución no es que tú asumas una reforma, una adecuación de ese trastero que acabas de comprar, es la restitución del bien. Vale, pero, importante, ¿esto sigue siendo propiedad de la persona que lo ha adquirido o ya no? Hay un factor que es que para tú conocer los vicios ocultos tienes que haberlo adquirido. Vale. Es muy raro que alguien te deje residir en una vivienda que vende o en un local que te va a vender o un trastero sin que tú hayas comprado. No, claro, me refiero, perdón, no he elaborado bien la pregunta, me refiero, una vez que hay esa restitución, la propiedad, en el caso este que acabas de contar, ¿sigue siendo de las personas que adquirieron esa vivienda que estaba tan mal o ya no? No. Vale. Por dejarlo claro, que quizás que no he entendido bien la pregunta. Tú en el momento en que planteas un procedimiento de una restitución del bien, es que tú como persona B has comprado un inmueble a A y se devuelve el dinero. A te devuelve el dinero que tú has aportado y tú le devuelves el bien de B a A, para entenderlo. Ahora, ya está, ahora lo he entendido. Son casos, me gusta comentarlos como algo particular, pero que no por ser particular quiere decir que no existan. Exacto. Existen y son procesos en los que se necesita un perito para confirmar el alcance de esa reparación. Claro, que a lo mejor no es tan usual, pero pasa. Eso es. Exacto. Eso es. Y genera el caso, por ejemplo, de esta persona de Castellón, genera un problema importante
porque tú no piensas en afrontar un proyecto de rehabilitación y reforma integral de una propiedad. Tú compras un inmueble a un precio económico a la entidad bancaria X con la ilusión y con la intención de gastarte una inversión puntual en adecuarlo, pero no en tirarlo entero y volverlo a hacer. Exacto. Sí. Vaya situación, ¿eh? Sí, a ver, desde el punto de vista más humano, porque tiene que haber una parte de empatía, ¿no? Como trabajo de perito, que es saber en qué situación realmente se encuentra la persona que te solicita. Me gusta hablar siempre del solicitante, ¿no? Los peritos como partes objetivas, ¿entendido? Objetivo, como que no participamos realmente de ningún interés en los procedimientos, nos limitamos a evaluar y a diagnosticar lo que estamos viendo y darle una cuantificación económica. Debemos también empatizar con la parte que nos solicita este expediente. Exacto. Por dos aspectos. Lo primero, para que no nos engañen. Puede haber personas que nos quieren decir, mira, aquí hay esto, esto y esto que está mal, y tú dices, esto no puede ser un vicio oculto. Un ejemplo, si yo tengo una pared, según entro por la puerta de casa y la pared frontal tiene grietas, no puedo decir que han aparecido a los 4 días porque sé que son grietas antiguas. Claro. Vale, sería un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienes que tener ese aspecto más humano, más empático, tanto con la parte que vas a proceder a reclamar como esa que te está solicitando el informe. Claro, eso era algo que te quería preguntar ahora y era ¿qué importancia tiene la imparcialidad, neutralidad, objetividad en la labor y el trabajo de un perito? Hay que ser tajante con esto. Como peritos debemos ser totalmente objetivos e imparciales. Sí. Cuando hablamos de imparcialidad quiere decir, cuento cosas que ocurren, que sé que existen en el gremio, pero que nosotros profesionalmente debemos evitar. El perito, sus honorarios tienen que ir tasados previamente al encargo. Me explico. No porque tú vayas a valorar unos daños por valor de 50.000 euros, puedes participar de un beneficio de esos daños. Por lo tanto, es muy importante que tases previamente ese coste, esos honorarios que vas a tener, obviamente, como profesional que realiza un trabajo, pero no debes participar nunca en lo que vayas a ver. ¿Para qué? Para que no se cuestione que estés relacionado con uno o con otra parte. Luego el tema de la relación de afinidad, por supuesto, familiares, ninguno, no debe realizar trabajos para tus familiares, ni políticos, ni familiares directos, y por otro lado amigos tampoco. O sea, hay muchos técnicos, hay muchos peritos, si algún amigo te pide un trabajo que quieres que haya, pues oye, tú educadamente le pones en referencia de otros profesionales y que no haya problemas de esa participación, que al final todos somos humanos y obviamente aunque no quisieras, si realizas un informe para un familiar te vas a ver involucrado afectivamente. Sí, efectivamente, al final terminas siendo más subjetivo que objetivo en ese caso, entonces, vale. Al hilo de esto que decías también, ¿qué errores o malentendidos puede haber sobre la figura del perito o sobre lo que es la labor del perito? ¿Te has encontrado con alguna situación? Sí, además desde una reforma legal que ha habido hace unos meses en las que se piden conciliaciones en los procedimientos civiles, nos hemos encontrado que participamos antes de un procedimiento judicial en una mediación previa. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces la parte reclamada, no la que nos solicita el informe, sino la parte reclamada, se siente sorprendido, se puede incomodar porque hay un perito que esté diciendo que hay cosas que están mal o que se están reclamando. Para eso es importante identificarnos como elementos neutros y objetivos. Claro. Aunque seamos de parte, informar a todos los roles que participan de esa reclamación o de esa solicitud de informe y decirle, ojo, yo transmito lo que veo, lo valoro y obviamente pues si hay alguien que tenga una contraposición, estamos abiertos, ¿no? Que se justifique algo que no sea exactamente lo mismo que nosotros estamos diciendo en el informe, pero siempre manteniendo la mayor imparcialidad para que todas las partes entiendan en ti ese profesional de confianza que está realizando el informe. Exacto, sí. Vale, y a nivel legal, ¿qué función tiene el perito, Pedro? Bien, en la parte de obras y reformas, por dar un dato a la audiencia, ¿no? Quien nos escucha, estamos hablando de que en España anualmente se realizan casi 2 millones de reformas. 1.700.000, el último dato que sacamos, desde una reforma pequeñita, cambiar un plato de ducha, hasta una reforma integral de un edificio, ¿vale? Para que nos pongamos en ejemplo. ¿Esto qué es lo que da lugar? Pues muchísimos trabajos de peritar defectos, peritar reformas
y peritar esos daños que surgen en los pequeños problemas que puede haber en una reforma o en problemas muy grandes, porque cuanto más cuesta, obviamente, pues más posibilidades de problemas puede haber. ¿Cuál es la función que tenemos como peritos? Tanto legalmente lo que se dictamine para presentar una demanda, antes de presentar una demanda por una reclamación económica en un peritaje, en una reforma mal ejecutada, te hace falta ese peritaje que explique de forma concreta y determinada cuáles son los costes a reclamar y cuáles son los trabajos que se está reclamando. Digo este dato para que nos hagamos una idea de la cantidad de trabajo que hay dentro de la rama de peritaje de obras y reformas. Luego. Sí. Siguiendo el tema este que acabas de nombrar, que a nivel legal cuál es la figura, ¿no? O la labor del perito, ¿qué se espera de un perito dentro de la sala, en un juicio? Bien, lo primero que se pide, y es una cosa que me gusta recomendar siempre a la gente que empieza, es tranquilidad y que tengamos en cuenta que en un procedimiento judicial, el día que te encuentres en sala, es simplemente la finalización de un trabajo que hayas hecho previamente. Tú tienes que estar tranquilo y tienes que pensar que si tu informe está bien estructurado, tú has hecho un informe justificando lo que has visto, no hay que tener miedo, por supuesto, a ratificarlo en sala, ¿no? Entendemos ratificación como decir, este informe lo he hecho yo y estoy conforme con lo que estoy indicando en él. Exacto. En una segunda parte, tener en cuenta que las personas que están en un juzgado, las personas que están en esa sala, son personas como nosotros, con las mismas inquietudes, que pueden tener un mal día, que pueden tener un buen día y sobre todo que tienen el tiempo muy limitado. A la hora de jueces que reciben 8, 10, 12, 15 procedimientos a diario, piensa que lo que esperan de ti como perito es que seas concreto y que respondas a las preguntas de los dos abogados que te van a realizar. Teniendo en cuenta esto, si tú te ciñes, no te dispersas mucho y eres fiel a lo que estás indicando en el informe de forma tranquila, de forma sosegada, vas a tener una actuación muy buena en el juzgado y las partes van a entender lo que estás indicando. Vale. Respecto a esto, este sería el punto final de la labor de tu trabajo como perito, el juicio. Sí, el paso final, desde que te contratan, desde que te hacen la solicitud de un peritaje, realizas el informe, se hace esa mediación y se termina yendo a juicio, es ese, el presentarte y ratificar tu informe en un juzgado. ¿Por qué decimos esto? Y es muy buena tu pregunta, porque hasta ese final no termina tu labor de perito. Exacto. Por lo tanto, tienes que saber y tienes que ser consciente que si te dedicas al peritaje, en este caso de obras y reformas, tienes que estar preparado y tienes que prepararte de la mejor forma posible para asistir en sala. Y por eso el conocer esas personas que van a estar ahí, saber cómo va a actuar un abogado de una parte, un abogado de la otra, el juez, los auxiliares que pueda haber en sala, y cómo actuar con ellos, ¿para qué? Para que hagas la labor de la forma más profesional posible, sin involucrarte ni más ni menos en el trabajo que te han solicitado. Exacto. Vale. ¿Quieres aportar algo más sobre todo esto? Sí, sobre todo a nivel particular, cuando alguien se enfrenta a esa necesidad, a ese requisito, ¿no?, de necesitar un perito, pues mantener la calma, pero sí actuar. Tanto en el rol previo, ¿no?, que sería el rol inversor que hemos comentado hace un ratillo, de decir, oye, quiero comprar un inmueble, quiero invertir con seguridad y voy a solicitar un peritaje independiente que me diga cómo está ese inmueble, a cuando ha sufrido un problema, tanto de una obra nueva, esos defectos de obra que te están perjudicando tu inversión en tu casa, claro, como esa reforma que está mal ejecutada, que no te deja vivir de forma adecuada en tu vivienda, mantener la calma pero actuar, porque muchas veces la inacción o dejar pasar el tiempo es el peor enemigo, tanto para la persona que lo necesita como para nosotros profesionalmente. Claro. Vale, ¿qué aconsejarías o qué consejo le darías a alguien que está pensando en dedicarse a tu trabajo, a perito de obras y reformas? Pues sobre todo que te formes y te especialices con empresas que hablen desde la práctica, desde el conocimiento real, porque la teoría está muy bien, en las universidades, en los ciclos, pero al final el saber trabajar y el desempeñar el trabajo de perito se aprende
con peritos en activo. Ese sería el primer paso. Nosotros, en la Escuela Nacional de Peritos, tenemos el curso de peritaje de obras y reformas, Vale. en el que preparamos a profesionales, sobre todo el sector inmobiliario, relacionados con la construcción, que quieran dar ese plus de servicio, esa profesionalización y que empiecen sobre todo a mejorar en su carrera profesional con este servicio complementario que ya hemos visto que tiene muchísimo mercado. Sí, por lo que estás diciendo tiene bastante mercado, sí. Totalmente. Y no tenerle miedo a enfrentarte a este tipo de casos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque con una buena preparación y con personas que, como estamos hablando en el día a día, nos enfrentamos a este tipo de circunstancias, vas a tener todas las garantías de trabajar bien. Genial, Pedro. Pues nada, me ha alegrado mucho compartir este ratito contigo. Creo que ha quedado bastante claro todo lo que hace. De todas formas, bueno, tendréis sus redes, ¿no? O tu información por algún sitio para si alguien quiere contactar contigo, ¿no? Eso es. Lo podemos poner aquí abajo, el enlace directamente de Escuela Nacional de Peritos. Y igual que a través tuya, cualquier duda que pueda surgir o necesidad, pues encantado de resolverlo, Violeta. Pues nada, Pedro, encantada de estar contigo y esperamos que os sirva para algo, que os ayude de alguna manera y os guste esta pequeña charla. Perfecto. Hasta otra, gracias. Pedro.